Buenas, bueno, hoy voy a dar una clase de cafeína en el módulo que es farmacología. Primero vamos a hablar de una breve introducción de lo que es, después vamos a hablar un poco de la farmacocinética, la farmacodinamia, las implicancias anestésicas que son más relevantes para nosotros y la evidencia que hay detrás de este. Y después al final una breve conclusión y por la bibliografía. Bueno, la cafeína es un agente farmacológico que se usa y está disponible en todos lados, que aparte de usarla en anestesia, se consume en formas de café, bebidas, té, y se utiliza generalmente como un potenciador cognitivo y de rendimiento. Es un alcaloide que se encuentra en semillas, pero generalmente se saca del café. Comercialmente, o sea, como lo vamos a ver nosotros, es como está la ampollita ahí de cafeína al 25%, que es citrato de cafeína. Y está incluida en lo que es la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Se lo considera un medicamento bastante seguro, ya que lo que es la dosis tóxica es muy alta, es más de 10 gramos por día para un adulto, y que es mucho más alta de la dosis típicamente recomendada, que es de 500 como máximo. Em, bueno, lo que vamos a resumir en esta clase es la evidencia bibliográfica que hay eh, en lo que es el uso de la cafeína, en lo que es el despertar, más rápido la anestesia, la profilaxis y el tratamiento de la cefalea posfunción, algo que me llama mucha atención en pediatría, que es la hiperactividad paradójica posedación en niños, y algo que también está bastante en estudio ahora es la parálisis intestinal posoperatoria y cómo mejora. Y también se usa mucho en lo que es la apnea en poblaciones neonatológicas. Bueno, hablando un poco de lo que es la farmacocinética, las rutas de administración suelen ser oral o endovenoso. Em, pero tener en cuenta que lo que tenemos nosotros, que es la citrato de cafeína, tiene una relación 1-2 con lo que es la base. Entonces, si tenemos 250 miligramos de citrato, son 125 de base de cafeína. Bueno, lo que es la absorción, tiene una biodisponibilidad del 100% sin un primer paso significativo. Em, Se absorbe vía oral casi completo en 45 minutos y alcanza una concentración a los 15. Pero, pero bueno, lo que es importante es lo que es la vida media, que hay una particularidad que cambia mucho entre lo que es los pacientes adultos y los neonatos. En los adultos tiene una vida media variable, pero va de 2 a 4 horas. Pero como los neonatos tienen una capacidad disminuida en lo que es metabolizar la cafeína por la inmadurez que tienen el sistema hepático, puede alargarse hasta 72 a 96 horas. Y tener en cuenta también que el metabolismo está influenciado por lo que es el tabaquismo, otras medicaciones y el embarazo. Bueno, y por la excreción vamos a ver que se elimina por orina y solo una fracción se excreta sin cambio. Bueno, pasar a la parte de lo que es la farmacodinamia. Al principio se sostenía que la cafeína actuaba modulando lo que es el calcio intracelular. Eh, Interfería con el almacenamiento en el retículo sarcoplásmico. Y esto aumentaba el calcio a nivel de la membrana plasmática y aumentaba lo que es la sensibilidad. Pero bueno, más actualmente se está estudiando que actúa sobre los receptores, un antagonista de los receptores de adenosina. Y también inhibe lo que es ahí, como se ve en el cuadrito, la fosfodiesterasa. Todo esto va a llevar a un aumento en lo que es el AMP cíclico, ¿no? Em, y al inhibir la fosfodiesterasa, los niveles de AMP cíclico aumentan y esto facilita la liberación de otros neurotransmisores. Em, y bueno, ahí vamos a ver lo que produce. Tiene diferentes acciones, las acciones neurológicas, aumenta la cognición, vigilancia. También hay que tener cuidado porque aumenta la ansiedad cuando damos vuelos muy rápidos de más de 200 miligramos.
y siempre entender que existen diferencias entre cada persona y sensibilidades distintas. A nivel cardiovascular vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Eh, y bueno, principalmente esto lo quería aclarar con respecto al receptor de adenosina que actúa sobre el alfa 2 y se estudió más en ratones que en humanos, pero en los que les anulaban el gen del A2, eh, a los knockout, ¿viste? Los genes que eliminan, entonces no tienen ese receptor, eh, no se veía que aumentaba el tiempo de vigilia en los ratones. Entonces, la teoría es esa que actúa sobre el receptor de adenosina como un antagonista del alfa 2A. Y bueno, pasar a lo que nos interesa a nosotros, que es para qué la vamos a usar en anestesia. Y bueno, hay un review que publicó una revista de la India que estaba muy buena, que resumía todos los estudios, los ensayos clínicos randomizados, pero la verdad que el N que tenían era bastante chico y no siempre seguían las mismas outcomes en sí. Este es el que más novedoso que hicieron en 2021, que era nada, eran 8 pacientes, pero eh, le pasaban 15 miligramos kilo, equivalentes a 7,5 miligramos kilo de cafeína base, y evaluaban lo que es el tiempo en despertar a pacientes anestesiados con isoflurane. Eh, y nada, a la conclusión que llegó era que favorecía al despertar de la anestesia, pero no era un estudio muy grande. La P supuestamente era chiquita y disminuía el tiempo del despertar de normalmente de 16 minutos a 9,6. Nada, los analizaban también con BIS y veían que tenían un BIS más alto. Pero bueno, también hay otros estudios o con Ns más grandes, como este de Gouda, que es un poquito más viejo, 2019, que nada, usaron 500 miligramos de cafeína, también doble ciego, ponían en un suerito uno de 500 y en otro no. Y también llegaron a una conclusión parecida, era una anestesia para otorrino, pero con 500 miligramos de cafeína, vio que el BIS era mucho más aumentado en estos pacientes que recibían cafeína al minuto 3 comparado con el placebo. Y bueno, también tenían menos efectos, eventos adversos en la actuación y en tiempo de recuperación. Pero bueno, este otro, en que pacientes sometidos a anestesia general en un N18 también, ensayo clínico randomizado, le hacían cafeína a 10 miligramos por kilo y contabilizaban el tiempo en que tardaban en sacar la máscara laringe en que el paciente se despertara. Y se vio que no había grande diferencia entre cada uno. Entonces este sería un estudio que no avala el uso de cafeína. Lo que sí demostraba igual que no tenía muchos efectos adversos diferentes. Pero bueno, también la N también es chica. Se estudia más en ratones que en humanos. Pero bueno, después este otro me parece interesante, no con respecto a nosotros, sino con lo que es terapia, que que nada, en vez de usar cafeína endovenosa, le pasaban por la sonda nasogástrica un espresso y tenían todos estos outcomes que eran la ventilación espontánea, el volumen tidal, el, el VT y la saturación arterial de oxígeno. Y esto supuestamente aumentaba un N de 80, o sea, eran 80 pacientes ventilados, 40 les pasaron 3,5 gramos de espresso y a los otros 40 nada. Y este supuestamente mejora el despertar y disminuye lo que es el winning. Bueno, pasar a este otro trabajo que me pareció interesante también, más ahora que estoy rotando por pediatría, eh, que nada, esto era un estudio también de como 200 pacientes que se los sedaba para tomografía y, y también a 100 les pasaron cafeína y otros 100 no.
eh, y trataban con 20 miligramos kilo de cafeína, con un máximo de 200, y el 63%, o sea, mostraba un aumento del 63% en lo que es el recuperar el comportamiento basal que tenían. Pero bueno, es un estudio con outcomes poco definidos, por más de que la P era muy bajita. Pero bueno, siempre mostraban que era como eh, un efecto protector contra esta hiperactividad cuando se levantan de la sedación. Y la conclusión llegaba que era como un tratamiento efectivo eh, para esta hiperactividad inducida por sedación. Pero aclaraba que se necesitaba un estudio más grande, prospectivo, para determinar lo que es la dosis óptima, la vía de administración y comparar la eficacia con otras clases de medicaciones. Sí. Bueno, este también está en la guía, es lo que es el uso de la cafeína en lo que es la prevención de apnea neonatal y el tratamiento de apnea obstructiva del sueño en niños. Nada, también recibían anestesia general, pacientes pediátricos con apneas obstructivas y a 30 les pasaban 20 miligramos kilos de cafeína y a los otros 37 no. Eh, y se vio que tenían menos eventos adversos en lo que es los eventos respiratorios en el grupo de cafeína que en el placebo. Pero bueno, las dosis también eran más altas, no estaban tan estandarizadas. Bueno, ese es otro estudio que también hablaba un poco de lo mismo, pero en prematuros. Eh, y nada, también favorecía el uso de cafeína, eh, pero bueno, con una N muy chiquita, ¿no? Que mostraba que el 8% de los pacientes que se operaban de una hernioplastia tenían apnea prolongada, comparado con el grupo que le pasaban cafeína, 5 miligramos de cafeína, o sea, muy poquito. Pero como era prematuro, es una dosis alta. Y bueno, pasar a algo que es más respecto a lo que hacemos nosotros con lo que es la cefalea postpunción dural y hablar un poco de lo que es la evidencia, ¿no? Eh, Como bien se sabe, la fisiopatología exacta no se entiende claramente, puede ser por un drenaje en lo que es el líquido suprarraquídeo, pero bueno, siempre estuvo esta base de lo que es el tratamiento farmacológico, que es la cafeína. Pero en este estudio de 210 personas, ensayo clínico randomizado, eh, veían la incidencia de la cefalea postpunción a pacientes tratados con paracetamol y cafeína profilácticamente. Eh, lo que se vio es que no tiene un rol protectivo, no se puede usar como profilaxis, sino que es más tratamiento. Pero bueno, tenía una PET chiquita y era estadísticamente relevante. Y hablar de este otro también, en el otro estudio de este Kaman eran pacientes que ya tenían la cefalea posfunción, eran 40 pacientes, a 20 se les pasó cafeína oral y a las otras 20 placebo. Y se les analizaba lo que es el dolor con la escala visual. Eh, y bueno, era mucho más chiquita o menor a 4 en lo que es las que tomaban cafeína. Entonces este estudio avala el uso de cafeína, pero bueno. La P no era muy chiquita y la N también bastante baja. Y otros estudios también con N parecidas tampoco favorecían la cafeína. Usaban cafeína más ergotamina y lo comparaban con gabapentin. Y se vio que gabapentina tenía menos náuseas, vómitos comparado con el uso de cafeína y ergotamina. Em, y bueno, bueno, un poco de lo mismo. Esto hablaba más también de lo que es usarlo como un coadyuvante. Se vio también que usando 500 miligramos de cafeína en un suero de 1000 comparado con el placebo, se vio que tenía la escala del dolor disminuida. Y era un N bastante grande, era como de 300 pacientes.
Bueno, para hablar un poco de qué es la conclusión, vemos que la cafeína tiene una multitud de efectos en diversos sistemas orgánicos y bueno, siempre se lo utilizó como base en lo que es la cefalea posfunción y la apnea de la prematuridad, pero hay que ver sus usos en la cefalea en lo que es otras cosas, ¿no? Como ahora hay varios estudios que se están llevando a cabo en lo que es la parálisis intestinal posoperatoria, que se vio que con una dosis de 10 miligramos kilo de cafeína aumentaba el tiempo y disminuyen los cilios paralíticos. Pero bueno, igual hace falta más estudios más grandes, hay ensayos clínicos, pero no son concluyentes. Eh, pero, sin embargo, muestra como una viabilidad de su uso para revertir lo que es la anestesia. En la práctica actual lo que vemos que generalmente le cortas el sebo, le cortas el REMI, es una recuperación pasiva y no tenemos un agente así probado para reversión activa. Pero entendiendo con la farmacodinámica de la cafeína, eh, podemos entender o proyectar que tienen una velocidad de recuperación mayor. Pero bueno, no tenemos la dosificación óptima y en qué momento tenemos que administrarlo. Entonces hacen falta más estudios. Y esta es la bibliografía. ¿Quieren comentar algo de su práctica, de si usan cafeína o alguna anécdota? Perfecto, Tris. No, que quede claro que lo único que está demostrado es la cefalea posfunción como tratamiento y para las apneas de los prematuros. Eso es lo que sí está demostrado y lo que sí está estudiado. Lo demás es muy artesanal y no tiene mucha evidencia ni sustento, pero si el paciente no se despierta, todo le echan una ampollita de cafeína, ¿viste? Eh, Sí. nunca está de más. Lo hemos hecho varias veces, pero nunca terminás de saber si realmente ves por eso que lo está ayudando o por el resto de cosas que le Claro, y estás haciendo. aparte, generalmente la dosis que hacemos es muy bajita también. Una ampolla tiene 250 miligramos y la dosis que está en los estudios es de 10 miligramos kilo. ¿Entendés? Entonces, como que para mí ahí está no sé, la cuestión. Pero bueno, como vieron, es un medicamento esencial de la OMS y tendría que estar en todos lados. Pero bueno. Es es una santina, ¿no? La cafeína. Sí, metilsantina. Que lo que sí Sí, lo usan algunos para la broncodilatación. Las antinas en general producen broncodilatación. sí. Si están aprobadas para algún tratamiento de broncoespasmo o algo así, no lo sé, pero fisiopatológicamente la santina es uno de los broncodilatadores. Después Sí. fíjate si se puede, si se llega a usar para algo de eso. Capaz que en No, me algo de eso también hay dijiste en estudios. lo que aumenta a nivel ventilatorio el BF1, cosas así, pero no está indicado así como tampoco hay mucha evidencia de la teofilina, viste, que se empezó a dejar de usar, eh, Claro. que se prefiere más los broncodilatadores beta 2 y eso.